Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. En la tierra de mi abuelo, la mayoría de la gente vivía de su trabajo en las agramaderas. Llevaban 5 generaciones, respirando el polvo de los tallos de lino quebrado, que los asesinaba poco a poco. Las pacientes y alegres familias comían queso de cabra, papas y a veces sacrificaban un conejo. Por las noches hilaban y tejían en sus casas, cantaban, tomaban té de menta y eran felices. Durante el día quebraban el lino en las antiguas máquinas, exponiéndose sin ninguna protección al polvo y al calor que despedían los hornos de secado. En sus casas había una sola cama de tablones reservada a los padres, y alrededor dormían los niños en bancas. Por las mañanas se llenaban sus casas con el olor a sopa de harina. Los domingos había bolitas de masa dulce, y las caras de los niños se ponían coloradas de alegría, sobre todo en los días de fiesta, cuando el oscuro café de bellotas se clareaba con la leche que la madre servía sonriendo en los tazones. Los padres marchaban temprano al trabajo, y a los niños les correspondían las tareas del hogar. Barrían, escombraban, lavaban los trastes y pelaban las papas, esos valiosos frutos amarillentos cuyas finas cáscaras debían mostrar para no caer en la sospecha de posible despilfarro o frivolidad. Al regresar de la escuela, los niños debían ir a los bosques, según la época del año, a recolectar hongos y hierbas, asperilla, tomillo, menta y comino de prado. También el dedal de doncella y en verano, una vez cosechado el heno de sus magros campos, juntaban las flores. Les daban 1 centavo por 1 kilo de las flores de heno que vendían a las damas nerviosas a 20 centavos en las boticas de la ciudad. Los hongos eran muy valiosos. Se llevaban el kilo a 20 centavos y lo vendían a 1 marco con 20 en los negocios de la ciudad. Los niños se internaban en la oscuridad verdosa de los bosques en otoño, cuando la humedad hacía brotar los hongos de la tierra. Casi cada familia tenía sus lugares donde recolectaba, sitios que habían sido confiados en secreto de una generación a otra. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes. Estamos aquí de vuelta con un texto, un pequeño cuento de Heinrich Böll titulado La balanza de los Walek. También dentro de esta colección Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica, que me ha parecido importante leerlos en este programa. Adquirí varios por su bajo costo, entre 12 y 20 pesos es el costo de estos cuentos, dependiendo de la extensión. Y me ha parecido importante poder compartirlos con ustedes aquí en Letras Militantes e invitarlos a que vayan a las librerías del Fondo de Cultura Económica. Hay muchas librerías en la Ciudad de México, las hay en el Estado de México y en otros lugares de la República, para que puedan aprovechar y tener estos libros que son muy, muy buenos, muy interesantes. Siempre es bueno. La lectura nos hace más analíticos, nos da un mejor vocabulario para poder expresarnos, nos lleva lógicamente a expresarnos de una mejor manera y más fácilmente expresarnos delante de un público. Y bueno, además este tipo de lecturas, como las que está promoviendo el Fondo de Cultura Económica, nos permiten tener una conciencia de clase, que es algo que en vista de las marchas que han tenido lugar en los últimos días, algunas abiertamente convocadas por organizaciones sociales que no están adheridas a ningún partido político, organizaciones sociales que ya llevan una trayectoria de lucha, como la CENTE, como la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, y otras marchas que lo único que están demostrando es su completa orfandad ideológica, su confusión mental, esta marcha de la llamada Generación Z, en donde se busca meter en un mismo saco a todos los jóvenes de una generación, pero que viene aprovechada por un grupo muy conocido de oligarcas, neoliberales, de la vieja clase política del PRI y del PAN. Y no es por disculpar al gobierno de Morena, porque hay
una insatisfacción, un malestar en muchas áreas, en muchas personas de nuestro país, en muchos grupos sociales, incluido el gremio electricista del ESME, que no hemos visto la solución formal y definitiva al conflicto que ya tiene 16 años de haberse iniciado, y que bueno, lleva un sexenio en donde supuestamente iba a haber un cambio y podría haber una respuesta favorable a nuestras demandas, pero no hubo tal, y en este pues nuevamente como que las cosas van marchando muy despacio. Entonces hay un descontento en la población, sí. Hay pues una preocupación por la inseguridad debido a los cárteles de la droga, la violencia desatada en muchas poblaciones de muchos estados, sí, concentrada particularmente, por ejemplo, en Guanajuato, en algunas partes de Guerrero, en algunas partes de Michoacán. Pero pues esto ha sido aprovechado, este descontento que, repito, es legítimo, ha sido aprovechado por aquellos que traen una agenda política con la que buscan regresar al poder, que una vez detentaron, como son el PRI y el PAN, que son no otra cosa más que la cara política, la representación, entre comillas, política de las agendas de los grandes capitales nacionales y extranjeros, como dirían algunos intelectuales de la narcoburguesía mexicana, encabezada hoy por ese personaje siniestro como es Ricardo Salinas Pliego, un tipo que ha sido un oportunista como casi todos los grandes millonarios de este país, desde los Azcárraga hasta los Slim, y que pues han sabido aprovechar las coyunturas políticas para hacer crecer sus fortunas personales, a veces funcionando como prestanombres de los propios políticos, a veces pues sacando provecho de la ignorancia y de la estupidez de la que pues es muy notable que existe en la clase política. Bueno, entonces, frente a todo esto, es importante que tengamos, pues, una conciencia de clase desarrollada, que entendamos que nosotros, los que recibimos un salario por el tiempo que dedicamos al trabajo, somos de la misma clase. No somos los capitalistas porque no tenemos medios de producción, no somos pues los grandes empresarios y millonarios, aunque tengamos por ahí algunos que puedan tener un negocio, una pequeña tienda, etcétera, pero que realmente no pertenecen a esta clase que detenta el poder económico y político de nuestro país. Es muy importante desarrollar esa conciencia porque justamente la inconsciencia es lo que ha llevado o lo que llevó en estos días a mucha gente, no solo los de la generación Z, sino también de otras generaciones mucho más grandes, los ha llevado a salir a las calles sin saber exactamente por qué, más que su enojo personal, que a veces ni siquiera saben explicar, porque no han logrado los objetivos que sus aspiraciones les planteaban. Entonces, bueno, hay que tener eso en conciencia, y esa conciencia justamente se crea a través de la lectura de este tipo de textos que nos hablan de las desigualdades, que nos hablan de las diferencias económicas y que sobre todo nos demuestran que no es una cuestión únicamente de México o de América Latina o del tercer mundo. Estas condiciones de desigualdad económica, la pobreza, la explotación, pues es una constante en todo el mundo. En todo el mundo hay pobres. Hay menos en algunos países, en Europa, hay menos en algunas culturas, en Asia, en el Lejano Oriente, pero lo cierto es que la pobreza existe porque existe un sistema de explotación llamado capitalismo. Entonces, bueno, mientras no cambie ese sistema, seguirá habiendo esta terrible desigualdad. ¿Es diferente a la del siglo XIX o el siglo XVIII? Sí, mayoritariamente. No si nos vamos a las comunidades más alejadas de los centros urbanos de cualquier país del mundo que se nos ocurra, incluso en los Estados Unidos. Si nos vamos a las zonas que todavía son zonas agrícolas, que se dedican a la actividad agropecuaria, pues vamos a ver que muchas de estas granjas, de estas viejas granjas que vemos en las películas o que leemos en alguna novela, pues todavía existen en condiciones muy, muy desafortunadas, muy precarias, cuando lo que está ocurriendo a su alrededor es que está habiendo una apropiación muchas veces violenta del espacio, de los recursos por parte de las grandes corporaciones. Y bueno, este cuento de Heinrich Böll fue un autor nacido en Colonia, en Alemania,
en 1917, fallece en North-Westfalia en 1985, fue una figura emblemática de la literatura alemana de la posguerra, que también se le conocía como la literatura de los escombros. En 1972 se le otorgó el Premio Nobel de Literatura, una organización, la organización Nobel, que pues ha perdido prestigio a lo largo de los años, pero bueno, en la Academia Sueca, en ese momento, en 1972, destacó que por su combinación de una amplia perspectiva sobre su tiempo y una habilidad sensible en la caracterización, ha contribuido a la renovación de la literatura alemana. Así se expresaban de Heinrich Böll en ese momento que le entregan el premio Nobel. Y justamente, pues él, siendo joven incluso, le tocó ver este crecimiento del fascismo, del nazismo en su país, y de joven se opuso al partido nazi. No se unió a las juventudes hitlerianas, que era la excusa, y es la excusa de muchos autores destacados alemanes, a los que de repente se les descubre su pasado en las juventudes hitlerianas, y dicen, es que no tenía opción, ¿no? Me tenía que afiliar porque pues no había de otra, como el caso, por ejemplo, de Günter Grass, ahorita recuerdo. En el caso de Heinrich Böll, pues él se negó y no entró a el partido nazi, no se unió a las juventudes nazistas. Y bueno, mucha de su obra gira en torno a esta descripción naturalista de las condiciones del pueblo alemán. Entonces vamos a continuar con la lectura de La balanza de los Walek de Heinrich Böll. Los bosques pertenecían a los Walek, también las agramaderas. Las agramaderas, son estas máquinas como con una cuchilla hechas de madera que sirven justamente para trozar estas raíces de la planta de lino, y con lo que lo pueden procesar después. Pero como expresa en los primeros párrafos, pues eran máquinas muy rudimentarias que a la hora de cortar y de romper esas raíces de lino despedían mucho polvo, que era respirado por los propios trabajadores, y eso pues les generaba enfermedades respiratorias. Los bosques pertenecían a los Walek, también las agramaderas. Los Walek tenían un castillo en el pueblo de mi abuelo, y la esposa del jefe de familia en turno tenía, junto a la llamada cocina de las nodrizas, un cuartito donde se pesaban y pagaban los hongos, las hierbas y las flores de heno. Ahí reposaba sobre la mesa una gran balanza, la gran balanza de los Walek, un objeto antiguo, festoneado y pintado de bronce dorado, frente al cual ya habían aguardado los abuelos de mi abuelo, con las canastillas de hongos y las bolsas de papel con las flores de heno entre sus manos mugrosas, de niños, mirando muy atentos cuántas pesas debía echar la señora Walek a la balanza, hasta que el oscilante fiel se quedara con exactitud en la raya negra, esa delgada línea de la justicia que cada año se debía trazar de nuevo. Entonces la señora Walek tomaba el libro grande con lomo de piel parda, apuntaba el peso y pagaba con monedas de 1 o 10 centavos, muy raras veces con un marco. Cuando mi abuelo era niño, había ahí un frasco de vidrio con caramelos aciditos, de los que costaban a un marco el kilo. Y si la señora Walek, que gobernaba el cuartito en aquel entonces, estaba de buen humor, metía la mano en el recipiente y le daba un caramelo a cada niño, y las caras se ponían coloradas de alegría, igual de encendidas que en los días de fiesta, cuando la madre le ponía leche en los tazones, clareando así el café, cada vez más claro, hasta volverlo tan rubio como las trenzas de las niñas. Y esto, porque finalmente esos procesos en los que el capital sigue acumulando, sigue explotando y sigue sacando, exprimiendo el mayor número de recursos, pues llega un momento en que tampoco es suficiente para mantener el nivel de ganancias, y lo que hace pues es irse sobre los salarios, sobre lo que se les da a los trabajadores y a las trabajadoras, y entonces esto vuelve insuficiente el dinero, el recurso económico para poder sostener la comida de la familia, ¿no? Y entonces, pues como ocurre en todos los países, hay que echarle más agua a los frijoles, en este caso al café, hasta que se va clareando y queda pues prácticamente pues como un agua cochina, un agua lodosa que pues de café tiene muy poco. Una de las leyes impuestas por los Walek en el pueblo prohibía a cualquiera tener una balanza en casa.
La ley era tan antigua que nadie pensaba más en cuándo o cómo había surgido, pero se debía cumplir, pues quien la rompía era despedido de las agramaderas. También le dejaban de comprar sus hongos, tomillo y las flores de heno, y como el poder de los Valek llegaba muy lejos, en los pueblos vecinos nadie le daba trabajo ni le compraba las hierbas del bosque. Nadie podía tener una balanza porque eso equivalía a saber pues cuánto le estaban robando a estos recolectores, a estos agricultores, a estas personas del pueblo que pues no tenían la posibilidad de saber si aquello que les estaba pesando la balanza de los Valek era lo justo, por lo que se les debía pagar, que además, bueno, los costos pues también los fijaban los propios Valek. Pero desde que los abuelos de mi abuelo eran muy chicos, recolectaban hongos y los entregaban para que en las cocinas de la gente rica de Praga condimentaran el asado o se prepararan los hojaldres rellenos. Desde entonces nadie pensaba en infringir esa ley. Pesaban la harina en recipientes, el huevo se podía contar por pieza, los tejidos se medían en pulgadas. Por lo demás, la antigua balanza de bronce dorado de los Valek no daba la impresión de poder engañar y 5 generaciones le habían confiado al negro, oscilante fiel de la balanza, lo que habían recolectado en el bosque con un infantil esmero. Si bien había entre esa gente apacible quienes destacaban la ley, como los cazadores furtivos que deseaban ganar más en una noche de lo que podían obtener durante todo un mes en la fábrica de lino, también parecía que a ninguno de ellos se le había ocurrido comprarse una balanza o armar una. Mi abuelo fue lo suficientemente osado como para ser el primero en poner a prueba la justicia de los Valek. Ellos vivían en el castillo, tenían 2 carrozas, siempre le pagaban a un muchacho del pueblo los estudios de teología en el seminario de Praga, y cada miércoles recibían en casa al cura para la sesión del tarot. El gobernador, con el escudo imperial en la carroza, los visitaba para el año nuevo y el emperador les otorgó el título de nobleza a principios de 1900. Mi abuelo era hacendoso y listo. Se internaba en lo más hondo de los bosques, más de lo que hubiera visto hacer a otros niños de la parentela. Así llegaba hasta la espesura donde, según la leyenda, vivía el gigante Vilgan, custodiando el tesoro de los Balderer. Pero mi abuelo no temía a Vilgan. Penetraba en la maleza y desde niño se llevaba un buen botín de hongos. Incluso encontraba trufas, las cuales pagaba la señora Valek a 30 centavos la libra. Mi abuelo apuntaba todo lo que les llevaba a los Valek al reverso de una hoja de calendario. Cada libra de hongos, cada gramo de tomillo, y anotaba con su letra infantil a un lado a la derecha lo que había recibido por cada cosa. Garabateó cada centavo, desde los 7 hasta los 12 años. Y justo tenía 12 cuando llegó el año 1900 y los Valek regalaron a cada familia del pueblo un cuarto de libra de café puro proveniente de Brasil, porque el emperador les había concedido el título nobiliario. También ofrecieron cerveza y tabaco para los hombres. Además, celebraron una gran fiesta en el castillo y numerosas carrozas permanecieron en el gran camino de los Álamos, cuya entrada conducía al castillo. Pero un día antes de la fiesta repartieron el café en el cuartito, donde estaba desde hace casi un siglo la balanza de quienes ahora se llamaban los Valek von Vilgan. Porque según la leyenda del gigante Vilgan, él tenía un gran castillo ahí donde estaban las edificaciones de los Valek. Más de una vez me contó mi abuelo que después de la escuela fue ahí para recoger el café de 4 familias, los Sech, de Weidler, los Vola y para la propia, los Brugger. Era la noche de fin de año. Las casas debían estar adornadas y la comida horneada, y nadie quería prescindir de 4 chicos que debían andar hasta el castillo para recoger un paquete de café de un cuarto de libra. Así fue como mi abuelo se sentó en la estrecha banquita de madera del cuarto y mientras Gertrud, la muchacha, contaba los 4 paquetes preparados con 1/8 de kilo de café, él volteó hacia la balanza en cuyo platillo izquierdo había quedado la pesa de medio kilo.
La señora Valek von Bilgan no estaba, pues se ocupaba de los preparativos de la fiesta. Y cuando Gertrude quiso agarrar el frasco de los caramelos para darle uno a mi abuelo y se dio cuenta de que estaba vacío, pues lo rellenaban una vez al año con 1 kilo de los que costaban un marco, se rió y dijo: espérate, voy a traer los nuevos. Mi abuelo se quedó con los 4 paquetes de 1/8 de kilo, empaquetados y sellados en la fábrica, frente a la balanza, en la cual alguien había dejado la pesa de medio kilo. Entonces tomó los 4 paquetitos de café, los puso en el platillo vacío de la balanza, y su corazón comenzó a palpitar intensamente cuando vio que el negro fiel de la justicia permaneció a la izquierda de la raya. El platillo con la pesa de medio kilo se quedó abajo, y el medio kilo de café se elevó en el aire. Su corazón latía con más intensidad que si estuviera detrás de un arbusto en el bosque esperando al gigante Bilgan. Como siempre llevaba guijarros para disparar con la resortera a los gorriones que picoteaban las hojas de las coles de su mamá, sacó algunos de su bolsillo y puso 3, 4, hasta 5 guijarros. Debió colocar junto a los 4 paquetes de café para que el platillo con la pesa de medio kilo subiera y el fiel de la balanza por fin quedara apenas en la raya negra. Mi abuelo quitó el café de la balanza, envolvió los 5 guijarros en su pañuelo y Gertrude regresó con la gran bolsa de kilo llena de los caramelos que debían alcanzar para todo el año y debían sonrojar de alegría los rostros de los niños. Cuando Gertrude echó los dulces en el frasco, produciendo un sonido metálico, el muchachito pálido permaneció ahí como si nada hubiera cambiado. Mi abuelo tomó solo 3 de los paquetes. Gertrude lo miró sorprendida, espantada de aquel chico pálido que aventó el caramelo acidito al suelo, lo pisoteó y dijo: quiero hablar con la señora Valek. Valek von Bilgan, por favor, corrigió Gertrude. Bien, la señora Valek von Bilgan. Pero Gertrude se burló de mi abuelo y él regresó al pueblo en la oscuridad. Llevó el café a los Sech, a los Weidler y a los Bola, y fingió que todavía debía visitar al cura. Echó a andar en la noche con sus 5 guijarros en el pañuelo. Tuvo que alejarse mucho para encontrar a alguien con una balanza, alguien que tuviera permitido tener una. En los pueblos Blauwau y Bernau nadie tenía una. Lo sabía. Por eso solo los atravesó y después de 2 horas de marcha llegó a la pequeña ciudad de Dilheim, donde vivía el boticario Honig. La casa de Honig despedía un olor a panqueque recién horneado, y cuando Honig le abrió la puerta al muchacho, tembloroso de frío, su aliento olía a ponche. Tenía un cigarro húmedo entre los delgados labios. Agarró por un momento las manos frías del chico y preguntó: dime, ¿está empeorando tu padre de los pulmones? No vengo por medicina. Yo quería... Mi abuelo abrió su pañuelo. Sacó los 5 guijarros, se los extendió a Honig. Quisiera pesar esto. Miró temeroso el rostro del hombre, pero como Honig no dijo nada, no se enojó y tampoco preguntó, mi abuelo agregó: esto le falta a la justicia. Al entrar en la cálida sala, mi abuelo notó lo húmedos que llevaba los pies. La nieve se había metido en sus pésimos zapatos y en el bosque le había caído encima la nieve de las ramas que ahora se derretía. Estaba cansado, hambriento y de pronto empezó a llorar, pues pensó en las muchas hierbas, flores y hongos pesados en la balanza, a la cual le faltaba el peso de 5 guijarros para la justicia. Cuando Honig, negando con la cabeza y con los 5 guijarros en la mano, llamó a su mujer, mi abuelo se acordó de la generación de sus padres, la de los abuelos, y de quienes tuvieron que pesar sus hongos y flores en la balanza. Le sobrevino, como si fuera una gran ola, un sentimiento de injusticia. Entonces comenzó a llorar con más fuerza y se sentó en una de las sillas sin que nadie se lo ofreciera. No se fijó en el panqueque ni en la taza de café caliente que la buena y gorda señora Honig había puesto delante de él, y solo dejó de llorar cuando Honig regresó de la botica
agitando los guijarros en la mano, y dijo a su mujer en voz baja: exactamente 55 gramos. Mi abuelo caminó de regreso durante 2 horas a través del bosque. Sin chistar, dejó que en casa le pegaran, y cuando le preguntaron por el café no dijo una sola palabra. Se pasó la noche haciendo cuentas con la hoja donde había anotado todo lo que había llevado a la actual señora Valek von Wilgan. Al llegar la medianoche sonaron los cohetes desde el castillo. En todo el pueblo el griterío, el golpeteo de las matracas, y después de que la familia se besó y abrazó, mi abuelo dijo, en el silencio que siguió al Año Nuevo: los Valek me deben 18 marcos con 32 centavos. Pensó de nuevo en los numerosos niños del pueblo, en su hermano Fritz, que había recogido tantos hongos, en su hermana Ludmila, y en los centenares de niños que habían recolectado hongos, hierbas y flores para los Valek. Pero esta vez no lloró. Mejor les contó a sus padres y hermanos lo que había descubierto. Cuando los Valek von Wilgan llegaron a la iglesia el primer día del año para celebrar la misa mayor, y su carroza lucía el nuevo escudo en azul y dorado, donde aparecían un gigante acuclillado bajo un abeto, vieron los rostros severos y pálidos de la gente que tenía la vista clavada en ellos. Habían esperado encontrar el pueblo adornado con guirnaldas. Pensaron que por la mañana les llevarían música entre vivas y hurras, pero el pueblo estaba como muerto cuando lo atravesaron. En la iglesia los rostros pálidos se volvían hacia ellos. La gente estaba muda y hostil. Al subir el padre al púlpito para pronunciar el sermón, sintió la frialdad de la hasta entonces silenciosa y pacífica gente. Entonces detuvo penosamente su sermón y regresó al altar empapado de sudor. Después de la misa, los Valek von Wilgan abandonaron la iglesia, cercados por 2 hileras de rostros pálidos y silenciosos. Pero la joven señora Valek von Wilgan se detuvo en la parte delantera, junto a las bancas de los niños. Buscó con la mirada a mi abuelo, el pequeño y pálido Franz Brugger, y le preguntó: ¿por qué no le llevaste el café a tu mamá? Mi abuelo se puso de pie y le respondió: porque usted me debe mucho dinero, tanto como lo que cuestan 5 kilos de café. Sacó los 5 guijarros de su bolsillo y los extendió a la mujer. Esto, 55 gramos le faltan al medio kilo de su justicia. Antes de que la mujer pudiera decir algo, entonaron hombres y mujeres el canto. La justicia de la tierra, oh Señor, te asesinó. Mientras los Valek entraban en la iglesia, Wilhelm Bola, el cazador furtivo, entró en el cuartito y se robó la balanza. Además del gordo mamotreto de lomo de piel, donde aparecía registrado cada kilo de hongo, cada kilo de flores de heno, todo lo que habían comprado los Valek en el pueblo. Los hombres del pueblo pasaron toda la tarde del Año Nuevo sentados en la casa de mis bisabuelos, haciendo cuentas, calculando la 10ª parte de todo lo que les habían comprado. Pero cuando ya habían contado muchos miles de táleros, sin llegar aún al final, irrumpieron en la casa los gendarmes del gobernador, disparando y soltando sablazos para llevarse violentamente la balanza y el mamotreto. En el altercado mataron a la hermana de mi abuelo, la pequeña Ludmila. Un par de hombres cayeron heridos y uno de los gendarmes fue apuñalado por el cazador Wilhelm Bola. La insurrección sucedió no solo en nuestro pueblo, también tuvo lugar en Blaugau y en Bernau. Y durante casi una semana se suspendió el trabajo en las fábricas de lino. Pero llegaron muchísimos gendarmes amenazando a hombres y mujeres con meterlos a la cárcel, y los Valek obligaron al cura a presentar la balanza públicamente en la escuela para demostrar que el fiel de la justicia marcaba correctamente. Hombres y mujeres regresaron a las agramaderas, pero nadie fue a la escuela para mirar la exhibición del cura. Permaneció ahí completamente solo, desamparado y triste, con sus pesas, la balanza y las bolsas de café. Los niños volvieron a recolectar hongos, de nuevo el tomillo, flores y el dedal de doncella,
Pero cada domingo, tan pronto entraban los Valek, en la iglesia resonaba: la justicia de la tierra, oh Señor, te asesinó. Hasta que el gobernador mandó a dar anuncio en todos los pueblos que entonar ese canto estaba prohibido. Los padres de mis abuelos tuvieron que abandonar el pueblo y la tumba aún fresca de su hijita. Se dedicaron a la cestería. Se quedaban en algún pequeño pueblo hasta observar dolidos que en todas partes el péndulo de la justicia oscilaba falsamente. Andaban detrás del carro que se arrastraba lentamente en los caminos anchos con su miserable cabra, y cuando alguien pasaba junto a ellos a veces podía escuchar en el interior el canto de la justicia de la tierra, oh Señor, te asesinó. Quien los escuchaba podía conocer la historia de los Valek von Bilgen, a cuya justicia le faltaba una 10ª parte, pero casi nadie los escuchaba. Este es el tremendo cuento de Heinrich Böll, La balanza de los Valek. Un cuento cortito, pero muy preciso sobre la desigualdad, sobre la explotación, sobre la manera como se crean las grandes fortunas. En este caso, los Valek, una familia aristócrata, en donde la aristocracia, pues francamente, en el caso de Europa, se creaba a partir de el robo, el despojo, la violencia, el asesinato. Como decía Marx, la historia del capital está llena de sangre y lodo, porque la acumulación originaria del capital es eso, el despojo violento. Y ya después estos asaltantes, estos ladrones, pues obtenían sus títulos nobiliarios, y con ello pues seguía la explotación a otros niveles ya legitimadas por el Estado. Bueno, no existía el Estado, pero por las autoridades que se encargaban de gobernar y que les permitían seguir haciendo explotación de los recursos de la gente a cambio de una parte de las ganancias. Esa es la historia del capitalismo. Algunos podrán argumentar y decir que no, que también está la historia de los que con su propio esfuerzo han creado sus fortunas. Digamos que sí, pero ese no es el común denominador de la evolución del capitalismo en nuestro planeta. Esa no es la manera como se crearon los grandes emporios financieros. Tenemos el caso de este famoso tío Richie, de Ricardo Salinas Pliego, que viene de una familia que se dedicaba a vender productos en estas tiendas Salinas y Rocha, y que bueno, pues él dice que pues él empezó desde abajo, que era pobre, pero que pudo comprar la televisora del Estado, Imevisión, con un préstamo de buena fe de Raúl Salinas de Gortari. Y bueno, sabemos quién es Raúl Salinas de Gortari, sabemos cómo se dio este ciclo de privatizaciones del neoliberalismo salvaje en nuestro país, y entonces sabemos que las grandes fortunas, por lo menos en el caso mexicano y las que tenemos bien ubicadas, pues se crean a partir del despojo, del robo, de la sangre de mucha gente. Cuenta la vieja leyenda que Emilio Azcárraga Vidaurreta, después de la revolución, se dedicó con un socio gringo a saquear las haciendas que ya habían sido saqueadas por fuerzas revolucionarias de uno y otro bando, y ellos lo que hacían era recoger los restos que quedaban, venderlos, y con eso empezaron a hacer su fortuna. Emilio Azcárraga montó una tienda, empezó a vender radios, que era el invento de moda, el invento más avanzado en ese momento. Sin embargo, no había estaciones de radio. Y la gran idea de este gran empresario fue hacer su propia estación de radio, la XCW, y el resto pues es historia. Pero esto nos demuestra que las grandes riquezas se deben a la mentira, se deben a la falta de justicia y se deben a un saqueo despiadado y a una explotación despiadada de los obreros. Vamos a una pausa musical de música original de nuestro compañero Carlos Villanueva, y regresando continuamos en Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras militantes. Continuamos. Estamos de vuelta en Letras Militantes. Ya leímos un cuento muy bueno, La balanza de los Valek, de Heinrich Böll, y ahora vamos a leer un fragmento de un cuento un poco más largo de un autor soviético, Vasily Grossman, un autor de origen judío, que pues expresa en este cuento una historia sobre los animales de un zoológico. Justamente el cuento se llama El Zoológico, fue escrito al final de la Segunda Guerra Mundial y tiene como contexto pues los bombardeos sobre Berlín ya al final de la Segunda Guerra y cómo perciben esta situación los habitantes, los animales de un jardín zoológico en Berlín. Entonces vamos a darle lectura, vamos a ver hasta dónde llegamos y si continuamos en la próxima emisión con este mismo cuento. Los habitantes del jardín zoológico de Berlín se inquietaron al escuchar el retumbar de la artillería, apenas perceptible. No se trataba del silbido y explosión acostumbrados de las bombas nocturnas o del rugir anonadante de las baterías antiaéreas pesadas. Los sensibles oídos de osos, elefantes, gorilas y babuinos comenzaron a captar lo nuevo, lo diferente de los bombardeos nocturnos que llevaban dentro de sí aquellos sonidos apenas perceptibles, cuando el combate se encontraba aún lejos de las vías ferroviarias de circunvalación del Gran Berlín y de las autopistas de carga. La alarma entre los animales se debía a que se sentía la llegada de algo nuevo, distinto. Con frecuencia se escuchaba el chirrido de los tanques que cruzaban junto a las paredes del jardín zoológico. Este chirrido no se parecía al zumbido conocido de los autos ligeros y al resonar del tranvía, ni al ruido del tren urbano que pasaba por encima de las casas. Los nuevos seres ruidosos casi siempre se movían en rebaños. De ellos brotaba el olor grasiento del aceite quemado, muy diferente al olor de los seres de gasolina. Cada día los sonidos se hacían más variados. El alboroto de la ciudad, que era percibido por los habitantes de las jaulas como el ruido natural y acostumbrado de la dura hierba de la estepa, o el sonido de la lluvia sobre las hojas fuertes como piel del bosque ecuatorial, o el sonido de los témpanos que chocaban a orillas del Mar del Norte. Ese zumbido urbano, con su amplificación y disimulación, obviamente vinculado a la llegada del día y de la noche, se había apartado del movimiento del sol y de la luna. En la noche, en el momento acostumbrado del silencio urbano, el aire estaba ahora repleto de sonidos terrestres, voces humanas, pasos, ruidos de motores. El silbido y estruendo celestiales, el zumbido monótono que llegaba del cielo, todo eso antes se vinculaba al tiempo nocturno, al fresco de la noche, a las estrellas y a la luna. Y ahora los ruidos del cielo, casi sin debilitarse, seguían existiendo con el sol, al amanecer, al atardecer. En el aire turbio flotaba un olor penosamente alarmante para todos los seres, en cuya sangre vivía el eterno terror a los incendios del bosque o de la estepa, al polvo chamuscado que se alzaba sobre la tundra en agosto. Sobre el suelo descendía, increíblemente, una ceniza negra y frágil. Quemaban los archivos ministeriales y los animales en la pajarera olían asustados, mientras estornudaban y resoplaban. También había variación en el hecho de que la gente, que de la mañana a la noche pasaba de una a otra jaula, desapareció de repente. Había quedado tan solo el hierro y el hormigón, el destino grandioso e incognoscible. En el transcurso del día, 3 personas habían pasado por delante de las jaulas, una vieja, un niño y un soldado. Los animales, en los que, al igual que en los niños, viven la simpleza y el sentido de la observación, los recordaron y los señalaron. Los ojos de la anciana estaban llenos de sufrimiento, dirigidos hacia los habitantes de las jaulas. Pedían compasión. Por los ojos del soldado, el miedo a la muerte miraba a quemarropa.
Las fieras no participaban ya en la lucha por la vida, pero conservaban la existencia y el soldado las envidiaba. En los ojos del niño, de un azul desvaído, dirigidos a los osos, al gorila, había amor y adoración, y el sueño de escapar de la casa natal hacia el bosque. La tristeza, el terror y el amor con que vinieron ante los animales la anciana, el soldado y el niño, se transmitían de unos ojos a otros y no pasaron sin ser percibidos. Fueron vistos también dos visitantes, un herido en bata de hospital de cuello naranja, con la cabeza rodeada por una espesa capa de algodón y vendas, y una enorme mano de yeso que descansaba en un cabestrillo de gasa, así como una muchacha delgadita con una cofia almidonada y una cruz roja. Estuvieron sentados en un banco y no volvieron la cabeza ni una vez. Los habitantes del jardín zoológico no vieron sus rostros ni sus ojos. Estaban sentados, pegados el uno al otro. El joven campesino roído por la guerra y la muchacha. Cambiaron también los guardianes, aquellos seres que por su aspecto exterior eran semejantes a las personas, pero que poseían grandes poderes. Ellos, durante muchos años, habían compartido con los habitantes de las jaulas la carne, conseguida durante la caza de cada noche, invariablemente exitosa. En estos días la caza de los guardianes se había hecho escasa. A veces no traían presa alguna. Quizás la caza se había dispersado, asustada por el ruido y los incendios. Quizás los guardianes, al sentir hambre, se habían reunido para cambiar el lugar de las cacerías, para acompañar a los herbívoros a sus nuevos pastizales. Al sentir el hambre, los tigres y leones trataban de capturar a los ratones y a los gorriones que volaban por las jaulas, pero los gorriones y los ratones no les tenían miedo, pues sabían, desde hace tiempo, que aquellos seres somnolientos e inofensivos recordaban solamente en su exterior a los gatos citadinos. Había aún otra causa para preocuparse: lo delicioso del aire matutino, la hierba joven que rompía el asfalto, las ramas que se oscurecían al repletarse de vida, las hojas de los árboles cuya juventud y ternura despertaban hasta en los seres carnívoros el deseo de convertirse en herbívoros. En los días de abril, plenos de encanto, el mundo se hacía nuevo y poco acostumbrado, hasta para los ancianos agotados al respirar. Todo lo que pasa deslizándose sin dejar huellas se convierte en algo cóncavo, claro y palpable. En esa estación todo llega como si fuera fiesta, como algo nuevo. La tierra pisonada en la plaza, el agua en las cañadas, el asfalto oscuro de la noche y la gota de agua sobre el vidrio nublado del autobús. Y resultó de forma tal que todo esto, el lejano retumbar subterráneo, los aromas de la primavera y el olor de los incendios, creó en la mayoría de los habitantes del parque zoológico un sentimiento de espera segura y alegre, de cambios, de un nuevo destino. Algunos de ellos habían sido capturados siendo cachorros y no recordaban nada de la libertad. Otros habían nacido en las jaulas. En algunos casos, los padres, madres, abuelos y abuelas habían nacido aquí. Y parecía que la sensación de libertad se había evaporado hasta de su sangre. Pero los seres que habían olvidado la libertad, que no la conocían, los seres cuyos abuelos ya no la habían conocido, al presentirla solo de forma nebulosa, daban vueltas por las jaulas, presas de penosos sentimientos. El guardián de los monos, Ram, sentía un gran cariño por el gorila Fritzy. Los visitantes, particularmente las mujeres, chillaban de terror al mirar el rostro pardo, desnudo, lampiño y los colmillos amarillentos del enorme mono humanoide. Los poderosos y largos brazos, los hombros de basalto negro de gorila, parecían más gruesos, más masivos a causa de la espesa pelambre. La reja, fundida por pedido especial en una de las fábricas de Krupp, separaba al desventurado mono de los visitantes. Cuando el gorila se agarraba de los barrotes de acero, la gente se inquietaba.
Pero Ram sabía que en el mundo eran pocas las criaturas más bondadosas que Fritzi. Sus dedos, capaces de retorcer en un nudo un pedazo de hierro, sabían oprimir con delicado placer las manos del anciano y agradecerle no solamente las golosinas, sino también la sonrisa en el saludo. Fritzi estiraba dulcemente sus labios, azulencos, como de caucho, exigiendo que Ram se dejara besar. Y cuando los labios del gorila rozaban el cuello lleno de arrugas del guardián, Ram, turbado, sonreía. Poca gente sentía deseos de besar a un viejo abandonado por el destino. Ram sabía que la gente miraba su rostro anciano con indiferencia, a veces con repugnancia, al igual que su ropa pobre, remendada. Nadie hablaba con él en la tienda, donde hacía colas por los productos. Nadie le preguntaba cuál era hoy el parte en el frente oriental. Nadie sentía deseos de cederle su asiento en el autobús. Por eso, el anciano sentía cierta confusión cuando veía la admiración y ternura con que lo miraba el gorila. 3 hijos del guardián de los monos habían muerto en el frente, y el 4º hijo de Ram, secretario de la Unión de Agentes de Quincallería, había sido arrestado por la policía, que cuidaba ferozmente la vida del pueblo alemán. 3 años después le habían enviado desde Dachau una caja negra, de plástico, con algunos puñados de ceniza blanco-grisácea y una nota, diciendo que el recluso Theodor Ram había muerto de pulmonía a la edad de 29 años. Copos grises, escamas oscuras y unos pocos grupos endurecidos de escoria era todo lo que quedaba del dulce y risueño muchacho de ojos pardos, participante en los coros del sindicato, que amaba los sacos claros y las corbatas chillonas. La policía no solamente era implacable con los insumisos que intentaban luchar contra Hitler. La policía política estatal consideraba que en el mundo no existían los inocentes. Las urnas plásticas negras con cenizas llegaban desde Dachau y Mauthausen a diferentes apartamentos. Así retornaban finalmente a casa aquellos que en la noche eran arrestados por la policía que custodiaba la falta de derechos del pueblo y la seguridad estatal. Ram comprendía, sentía que bajo la superficie muda y laqueada del Estado hitleriano no había contenido ni felicidad. Muchos querían libertad, pero ¿cómo podía él encontrarlos? La gente temía a la policía y las delaciones, y callaba. Alguna vez Ram había simpatizado con los socialdemócratas. Alguna vez había escuchado a Bebel, y en su cerebro viejo y esclerótico, que osaba resolver cuestiones vacuas, todo se mezclaba. Él, por su parte, no se había propuesto meditar sobre la vida alemana por propia voluntad. Se había visto obligado a ello. El fascismo lo impulsaba. Todo el que había evitado la papagayización general lo hacía a su manera. Los viejos guardianes, los viejos basureros, los cajeros y los contadores meditaban de forma ignorante y anticientífica, lo mismo que de manera tan diletante trataron de hacerlo en su tiempo algunas personas privadas, ciudadanas de grandes estados, egipcios, hebreos, griegos, romanos. Las fieras, al parecer de Ram, eran las criaturas más explotadas del mundo. Y él se encontraba del lado de los explotados. Él alguna vez había simpatizado con los socialdemócratas. A los reclusos del parque zoológico nadie les escribía. Ellos no compartían con nadie su desgracia. Su vida personal, su felicidad, no causaban interés a nadie. Y por supuesto, en todo el tiempo de existencia del jardín zoológico, ninguno de ellos había retornado a la patria. Sus restos no se enviaban a los bosques y estepas. Su falta de derechos era infinita.
Por las noches, en su solitario cubículo del edificio de servicios del jardín zoológico, Ram escuchaba el zumbido de los aviones americanos e ingleses, el estruendo de cañones y bombas, y en las noches serenas prestaba atención al ronronear de los automóviles ligeros. Era espantoso cuando, junto al edificio de servicios del parque, de repente se detenía y hacía silencio el suave y ronroneante murmullo de su motor de automóvil. Había un poder asombroso en la nueva raza de gente que no conocía las vacilaciones en las ideas del nacionalsocialismo, asequibles a todos, en el estado irracional edificado por Hitler. Cuando frente a cualquier casa berlinesa se detenía el automóvil nocturno, todos los corazones se detenían. No solo los hebreos, en caso de que por negligencia siguieran latiendo aún. Puede que existieran minutos en que el terror nocturno ante el omnividente, omnipresente y omnipotente policía política estatal surgiese en el pecho del propio Führer. Y he aquí que el viejo Ram, que había perdido 2 hijos en el frente oriental y uno en el Afrika Korps de Rommel, que había recibido la urna con las cenizas del 4º hijo muerto en un campo de concentración, que había enterrado a su anciana esposa muerta de sufrimiento, con su cerebro esclerótico, de poca fuerza y débil desarrollo, comenzó a pensar en un estado donde no se suponía que la gente pensara. Si la idea era libertad, el estado de Hitler reposaba en unos cimientos totalmente distintos. Ram comprendió que el Estado nacionalsocialista se encontraba edificado sobre una base asombrosa. Todo lo que el partido hitleriano proclamaba como un ideal del pueblo o como algo ya logrado en la lucha, se lo había arrebatado totalmente al pueblo. Hitler había proclamado que combatía por la libertad alemana y la población había caído en la esclavitud. La grandeza de la Alemania nacionalsocialista estaba vinculada a la torturante dependencia y a la ausencia de derechos de los alemanes dentro del imperio. Si se desarrollaba y enriquecía la agricultura alemana, los campesinos se empobrecían. Si crecía la industria, bajaban los ingresos de los obreros. Se luchaba por la dignidad nacional de los alemanes y la gente, incluyendo los alemanes, era sometida a humillaciones repugnantes. Hitler embellecía las ciudades, construía jardines y parques, y la vida en esas ciudades se volvía cada vez más oscura y sin salida. Si se proclamaba la lucha por la paz, el pueblo era preparado para la guerra total. Aquí vale la pena hacer un paréntesis porque hay un nivel de ignorancia tan triste en redes sociales. Decía Humberto Eco, antes el idiota que daba sus opiniones en un bar o en una reunión de amigos, pues podía ser callado rápidamente y su opinión no trascendía de un pequeño círculo. Con las redes sociales las opiniones estúpidas pues trascienden fronteras, vemos a gente de distintos lugares del planeta opinando, incluso sobre situaciones que desconocen totalmente, ¿no?, de otro país. Pero lo más lamentable es que este nivel de ignorancia lleva a reproducir una serie de diálogos que alguien con toda la mala fe lanza a este espacio de las redes sociales, y la gente que no se ocupa por analizar la información pues lo reproduce como si nada, ¿no? Cuando se habla del Partido Nacional Socialista de Alemania, el partido nazi, inmediatamente lo que destacan es la palabra socialista, ¿no? Y entonces nos dicen que el socialismo lleva al fascismo, que fascismo y socialismo, si no son lo mismo, son consecutivos, por decirlo de alguna manera. Primero se vuelven socialistas y luego se vuelven fascistas. Y esto, pues, lo que hace es enterrar la historia, la dolorosa historia de la Europa de principios del siglo XX hasta la entrada de la Segunda Guerra Mundial, porque los nacionalsocialistas, bueno, pues abusaron de ese contacto que tenían, empezando por Hitler y todos sus allegados, con grupos de trabajadores, grupos sindicales. Ojo, hay que recordar que no todos los sindicatos eran de izquierda. Había muchos sindicatos que efectivamente, por defender su patrimonio gremial, pues eran capaces de incurrir en las peores bajezas contra los propios trabajadores. Entonces, bueno,
esta manera de acercarse a través de un título que eran nacionalsocialistas, o sea, defendían lo nacional, el Estado que querían ellos conformar con la Alemania, y el socialismo, que supuestamente tenía que ver con este contacto y este intercambio entre la población por un bienestar común, pues fue una fachada que sirvió a este partido para imponer pues un gobierno totalitario y un gobierno completamente emparentado con el fascismo italiano que ya existía de la mano de Benito Mussolini, y que lo que hace es mantener las relaciones de producción capitalistas y las relaciones de explotación hacia los trabajadores en un marco violento, en un marco implacable del Estado, controlando todas estas relaciones, siempre desde la perspectiva capitalista. Se niegan todos los derechos, se desaparece la democracia, ya no existe esta división de poderes, sino que todo el poder recae en la cabeza del gobierno ejecutivo de un país que tiene este tipo de gobiernos. Y bueno, el fascismo se convierte en esta manera totalitaria de controlar un país y que siempre está dispuesto a la violencia, porque bueno, hay otra explicación que tiene que ver con un malentendimiento de la filosofía de Nietzsche, que hablaba del espacio propio y que hablaba de este ánimo de conquistar de los alemanes, al que habían llegado tarde, porque cuando los alemanes descubrieron que ellos podían expandirse territorialmente, pues los terrenos coloniales ya estaban ocupados por los ingleses, por los franceses, por los portugueses, incluso por los españoles, entonces ya no había para dónde expandirse, ¿no? Y la excusa era esta idea mal entendida de la filosofía de Friedrich Nietzsche. Pero bueno, esto lo menciono porque hay mucha gente que dice es que el socialismo es fascista, y pues eso lo único que revela pues es la abierta ignorancia de mucha gente, que en lugar de ponerse a estudiar lo que hace es ver videos de TikTok y reproducir pues discursos que no tienen contenido, o que su contenido está muy cuidadosamente determinado por quienes tienen intereses económicos para que siga predominando la hegemonía capitalista. Bien, continuamos con la lectura. Resultaba que todo era el Estado, no las personas. Las criaturas vivas y libres, la gente, en el estado viviente, eran como piedras que podían y se debían destrozar, moler, tallar y pulir. Las razas innecesarias de gente, al igual que los tipos inútiles de rocas y los desechos de la construcción, debían ser llevados al basurero para llenar con ellas huecos y zanjas. La selección era diabólica. Los inútiles resultaban ser los audaces, los que pensaban claramente, los de buen corazón. A ellos los llevaban al basurero. El granito era vencido por la caliza y la arenisca. El estado de Hitler engordaba con facilidad y gusto cuando los niños se enflaquecían. Amaba las golosinas de cerebros y almas. Mientras menos alma, libertad y razón les quedaba a las personas. El estado devenía más pleno, tonante y alegre, pero ni siquiera este estado enemigo del hombre horrorizaba particularmente a Ram. Lo más terrible era que entre la gente que había sido convertida en piedra por el Estado, muchos lo servían, daban la vida por él y se inclinaban por el genio del Führer, y a la vez en el alma de Ram vivía la inconsciente esperanza de que el hombre, que era esclavizado, se volviera esclavo a causa del destino y no debido a su naturaleza. Él percibía que la aspiración de la libertad podía ser aplastada, pero no era posible eliminarla. En los campos de concentración y las cárceles había no poca gente que se mantenía fiel a la libertad. Por la noche, en el jardín zoológico, se escuchaban los rugidos de órgano de los leones, las voces bronquiales de los tigres, el ladrido de los chacales. Por las voces, Ram determinaba que el viejo león Fénix estaba inquieto por la luna nueva, que la tigresa Litsi, reciente madre de 2 tigrillos, intentaba apartar las rejas, sacar a sus cachorros a la libertad, que jueguen a la luna verde y aún tierna. Estos rugidos, susurros, ronquidos, toses y ladridos eran tan tiernos, tan inofensivos en comparación con los sonidos que generaba el Berlín nocturno.
Una vez había ido a ver a Ram, el hijo de un amigo muerto, llamado Rudolf. Rudolf servía en los destacamentos de seguridad, pero había sido desmovilizado totalmente. El SS resultó tener una tuberculosis cavernosa. Había estado con Ram durante varias horas, y quizá por haber bebido mucho o porque sentía la muerte cercana, y el viejo que estaba sentado a su lado concentraba en sí todo lo que guardaba en la memoria sobre su padre, su madre y su infancia, le contó a Ram cosas que no se cuentan ni siquiera en la comunión. Estremeciéndose a causa de la tos, enseñando sus dientes dorados y negruzcos, escupiendo en una botella de vidrio ámbar, maldiciendo, secándose el sudor, sollozando por momentos, narró, con seco susurro, sobre las cámaras de gas y los hornos de cremación en Auschwitz, cómo envenenaban con gas a enormes multitudes de niños y mujeres, y cómo quemaban sus cadáveres y abonaban los huertos con sus cenizas. Ram miraba al flaco mozalbete, a su chaqueta sin galones, y le parecía que este SS enfermo, que siendo niño había cargado en sus brazos y paseado sobre sus espaldas, brotaba olor a cadáveres y a carne quemada. Y lo peor consistía en que Rudolf no era un monstruo, sino que en general era un ser humano. En su infancia había sido un niño simpático y bondadoso. Pero al parecer no solamente la vida hace horrible a la gente también hace horrible la vida. Por la noche el viejo se levantó de la cama, se vistió y bajo el aullido de las señales de alarma aérea se dirigió al bloque de los carnívoros. Ahí estuvo sentado casi hasta el amanecer. Miraba con atención los ojos enfermos y lagrimosos del viejo león Fénix, las pupilas de la tigresa Litsi, dilatadas como las de todas las madres que amamantan, los ojos pardo rojizos de la hiena Bernard, vieja, que encanecía rápidamente. En esos ojos no vio nada malo, y por la mañana, al retornar a casa, pasó por donde los monos. Fritzi dormía sobre un costado con el puño colocado bajo la cabeza, y no percibió cómo Ram se le acercó. Los labios del gorila estaban entreabiertos, los enormes colmillos sobresalían desnudos, y la cara podía parecer horrible. Al parecer, un olor conocido llegó hasta el animal dormido y éste, sin despertarse en sus sueños, o quizá de otro modo, reprodujo en los sótanos de su subconsciente la imagen de la criatura amada. Los labios en el sueño dieron un beso callado, y el rostro adoptó esa expresión mágica que tienen solamente los niños pequeños, cuando aún no están despiertos del todo, pero sienten el calor, el olor y la sonrisa de la madre que se inclina sobre ellos. Cuánta simpleza había en los animales, cómo amaban a sus guardianes, aunque los guardianes les robaban. Fénix se alegra al escuchar el crujido de las botas de su guardiana, aunque esas botas habían sido compradas a costa de Fénix. Y no solo las botas, los pantaloncillos para los nietos, los delantales para las nietecitas, las madejas de estambre para tejer, todo se compraba a cuenta de los desgraciados. Los guardianes justificaban estos hechos diciendo que el salario apenas alcanzaba para la comida y que era imposible vestirse con ese dinero. ¿Qué hacer entonces? También Ram había pecado ante los animales. También él iba al mercadillo, junto al muro norte del parque zoológico, a donde acudían los amantes de los animales a comprarles a los guardianes alimentos para sus ardillas, conejos, pájaros y peces tropicales. A Ram le gustaba beber. El simplón de Fritzi, por supuesto, no conocía los pecados del viejo y se alegraba cuando el guardián compartía con él su azúcar, sus naranjas, zanahorias, la sopa de arroz, la leche o el pan blanco. Todo esto le causaba a Ram remordimiento de conciencia y las fieras le parecían particularmente queridas. Por supuesto, ellas no poseían la óptica de Zeiss ni habían alcanzado éxitos en la producción de gasolina sintética, pero las fieras no habían inventado el nacionalsocialismo. En su necesidad de comprender la vida por sí mismo,
sin ayuda del Führer, necesidad involuntaria e insuperable de un hombre que había perdido 4 hijos y había enterrado a su anciana esposa, comenzó a crear una absurda especie de darwinismo al revés. Con Hitler le parecía que el desarrollo había marchado en dirección inversa. Las criaturas vivas no ascendían, sino que bajaban por la escalera evolutiva hacia lo profundo, hacia el abismo. Florecían los esclavos, los miserables, la mediocridad, la gente sin conciencia. Morían los amantes de la libertad, los insumisos, los inteligentes y los buenos. La evolución al revés creaba, durante el fascismo, una nueva raza miserable. Vamos a dejar hasta aquí la lectura de este precioso cuento de Vasily Grossman, El zoológico, también de la colección Vientos del Pueblo, del Fondo de Cultura Económica, 20 pesos. Entonces, si tienen oportunidad de conseguirlo, léanlo, es bellísimo. Y pues todos los demás textos que estén a su alcance, comprar. Siempre el comprar libros no es un gasto, es una inversión, porque uno aprende con estos libros, uno crece con estos libros, nuestra alma se ensancha con estos libros. Bueno, pues hasta aquí dejamos la emisión del día de hoy de Letras Militantes. Nos vemos por aquí la próxima semana con otros textos y pues no me resta más que agradecerles, como siempre, a mis compañeros de Radio SME, a Gaby Barragán, que es quien se encarga de la producción y de la difusión de este programa, y bueno, a todos ustedes, a todas y todos ustedes que me hacen el favor de verlo pues en algún momento de la semana y pues me permiten continuar con este programa de Letras Militantes. A todos ustedes muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.